Muy bien, me da gusto estar con ustedes. Para mí es un placer poderles compartir hoy la palabra de Dios y dejar algo en su corazón que nos ayude a caminar en la voluntad de Dios. Veo caras nuevas y me da muchísimo gusto. ¿Podría levantar su mano los que nos visitan hoy por primera vez? Quisiéramos reconocerles entre nosotros. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Son un regalo de Dios en nuestras vidas. Espero que lleven una experiencia agradable de Dios y de la iglesia. Muy bien. Estamos en una serie de enseñanzas que lleva por nombre Fusión. Diga conmigo, fusión. En donde al hablar de fusión es que el cielo se una con la tierra y suceda lo sobrenatural. Amén. Y bueno, una cosa que nos va a ayudar a poder hacer que esto suceda es la oración, y en especialmente compañeros de oración. El tema del día de hoy se llama compañeros de oración. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? Compañeros de oración. Personalmente lo aprendí. He aprendido lo vital y lo fundamental que es orar. Si hay dos cosas que deben ser pilares, sustento y fundamento de toda persona, debe ser conocer la palabra de Dios y orar. ¿Bien? Cuando tú pones esto en balance, vas a tener una vida equilibrada y una vida en donde tú tienes la capacidad de que el cielo y la tierra se unan. Personalmente he aprendido lo importante es hacerlo, pero más ser y tener un compañero de oración. Quiero volverlo a repetir: ser y tener un compañero de oración. Alguien que te bendice, alguien que intercede por ti, alguien que suplica por tu vida. Y es muy importante. Lo aprendí de primera línea, lo aprendí de primera intención. Yo tuve un padre espiritual, es decir, alguien que me llevó a conocer la fe en Jesucristo. En este caso fue mi pastor, tuve ese privilegio, tuve esa bendición. Y muchas veces él me dejaba saber sus actividades, sus itinerarios. Era una persona verdaderamente usada por Dios y salía mucho del país, salía mucho de la ciudad y muchas veces me dejaba saberlo. Y sin la intención de que yo orara por él, eso surgió en mi corazón, de que cuando él salía yo oraba y ayunaba por él. Entonces nada más le decía: ¿a qué horas va a predicar, pastor? ¿Y cuándo va a ser? Y tal. Y a esa hora abría el tiempo intencionalmente para estar orando por él y en ocasiones ayunando. Y en una ocasión que tuvo una salida para el sureste mexicano, sentí hacerlo una vez más, pero en esta ocasión se lo hice saber a algunos otros hermanos de la iglesia y también nos unimos para orar, para interceder por él, para pedirle que Dios lo usara de una manera especial. Y resulta que cuando él regresaba, nos contaba las maravillas que Dios hacía. Y eso te alimentaba, eso te animaba a decir: sí es cierto, Dios escucha nuestras oraciones. Pero no solamente yo era un compañero de oración para él, sino también yo consideré a mi pastor como un compañero de oración sobre mi vida. Recuerdo una de las situaciones más lamentables de mi proceso en Cristo, en donde yo pequé, en donde yo fallé, lamentablemente, y recuerdo que me acerqué con él como a la 1 de la mañana: pastor, yo quisiera hablar con usted de algunas cosas. Me dice: claro que sí. Y le dije: pastor, fallé en esta área de mi vida, pequé. Y yo vi cómo su corazón se entristeció, su cara se entristeció, y me dijo: lamento lo que te haya pasado, no sé qué hacer. Y uno dice: ¿cómo que un pastor no sabe qué hacer? Dice: sí, mira, no sé qué hacer porque te amo tanto, te aprecio tanto, que no quiero que mis emociones estorben para entender lo que Dios quiere que tú vivas. Lo que sí voy a hacer es voy a orar a Dios y le voy a pedir consejo al apóstol Jesse para que me diga qué hacer en esta situación. Salí de su estacionamiento porque estábamos platicando en el carro, llegué a casa como a las 3 de la mañana. Al siguiente día, él me habla como a las 5 o 6 de la tarde: ¿cómo estás? Y le digo: estoy muy mal, me siento muy triste. Y dice: te veo en el templo a las 7 de la noche. Y ahí voy al templo y me dice: ¿cómo te sientes? Y yo le abro mi corazón, y cuando termino de abrirle mi corazón, él lo único que me dijo: vamos a orar a Dios. Él se hinca de rodillas y clama, ora a Dios por mi vida, porque la misericordia de Dios, el amor de Dios me cubriera y me perdonara. Sinceramente, el que no solamente ha llorado por mí, sino conmigo, transformó ese momento tan lamentable de mi vida. De tal manera que cuando yo entendí lo importante de tener un compañero de oración que esté contigo en momentos difíciles, en momentos sagrados, era increíble. Pasó el proceso y resulta que yo empecé a ser líder.
Y él estaba ahí presente cuando yo empecé mi liderazgo, y resulta que era una persona experimentada en la predicación del Evangelio. Era increíble cómo Dios lo usaba. Era una persona que era altamente capacitada para enseñar. Imagínate a mí dando mis primeros pasos para dar una enseñanza en un grupo familiar, y resulta que él estaba sentado ahí. Eso te impactaba, eso como que de repente te dices, ay, jole, o sea, es que voy a enseñarse, aquí está alguien que lo sabe hacer. Y recuerdo mucho que me dijo, yo estoy aquí no para juzgarte, yo no estoy aquí para ver qué estás haciendo mal, yo estoy aquí para ayudarte, y cuando tú estés dando enseñanzas, yo voy a estar orando por ti. Y después, cuando me invitaban a mí a empezar a predicar en otros lugares, lo primero que me decía, mientras tú estás predicando, yo voy a estar orando para que Dios te use, voy a estar orando para que lo que Dios tenga que decirle a la iglesia a través de tu vida, lo haga. Entonces imagínate enfrentar una enseñanza en la célula, enfrentar una enseñanza delante de una congregación, sabiendo que Él estaba orando, intercediendo por ti. La verdad es que era maravilloso y poderoso. Y uno de los momentos más terribles que pasamos como familia fue el accidente de mi gestor. Nosotros ya estábamos en Nuevo Laredo, él estaba en México, y cuando nosotros le hacemos saber el accidente de Tete de sus dedos, nunca pensamos que iba a llegar a casa. Nosotros pensamos que desde lejos iba a empezar a orar. Y resulta que más o menos son como 15 horas de Nuevo Laredo, México, y llega. Y llega y dice, estamos aquí para orar por ustedes, para apoyarlos en lo que se necesita. Y su ayuda fue maravillosa, porque estuvo ahí, estuvo orando por nosotros, e incluso nos ayudó a tomar una de las decisiones más difíciles de la vida, y estuvo ahí acompañándonos. Pero cuando eso sucede, y entendiendo la importancia de ser un compañero de oración, en ese tiempo del accidente de Tete, yo ya estaba bajo la cobertura del apóstol Israel, de nuestro pastor Israel. Y cuando él se entera, lo mismo, ¿sabes qué? Espéranos, ahorita tengo una situación, pero te voy a caer. Y llega a Nuevo Laredo, y cuando llega a Nuevo Laredo, escucha, junta todo el liderazgo. Yo nunca me había imaginado lo que él estaba haciendo. Y junta todo el liderazgo, a todos aquellos allegados a nosotros, y nos sienta en la sala de casa, y resulta que en la sala de casa, el pastor Israel dice, ¿saben qué? Quiero que ustedes le puedan abrir su corazón al pastor Osvaldo para que sepan cómo se están sintiendo ustedes y cómo están pasando este proceso que les está pasando. Y cuando los líderes, los allegados de la iglesia empiezan a abrir su corazón, nunca me hubiera imaginado el dolor que tenían por lo que nosotros estábamos viviendo como familia. Pero no solo eso, sino también diciendo, pero no queremos que lo pase solo, pastor, queremos estar orando con usted y por usted. Y en ese momento, cuando yo conozco el corazón de la iglesia, que estaban orando por nosotros en los momentos difíciles, cuando mi compañero de oración, que en este caso el pastor Israel, estaba haciendo con nosotros, vimos la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Vimos cómo el Espíritu de Dios nos fortalece, nos ministra y nos da palabras de esperanza. Vimos cómo Dios bendice a Tete, vimos cómo Dios visitó a Tete en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque teníamos compañeros de oración. ¿Me explico? Y quiero revelarte un secreto. Para mí ser compañero del pastor Israel, compañero de oración, fue de las cosas más terribles y más difíciles. Las primeras veces cuando él y yo teníamos diálogos y charlas y pláticas, peleábamos mucho. Él era Pumas y yo era América. Era bien difícil, era bien complicado. Hubo momentos que de plano yo colgaba el teléfono y bufaba de coraje. Y una de esas ocasiones colgué el teléfono, me fui llorando de enojo. Y la sabiduría de Dios, de mi esposa, que es mi compañera de oración, me dice, ¿cómo te sientes? Digo, me siento muy mal. Y le dejo saber cómo me siento. Y él me dijo, ¿quieres que esto cambie? Sí. ¿Y si tú empiezas a hablar por él? Y ya saben cómo es Dios usando a las esposas, ¿no? Dios te da el discernimiento especial a las mujeres. Y digo, sí, es cierto. Y en esos momentos de enojo, en esos momentos de tensión, de disgusto, tomé mi decisión y dije, de aquí en adelante, lo que voy a empezar a hacer es voy a orar por él. Voy a interceder por él. Voy a bendecir su vida. Y resulta que ahora él me dice, tú eres mi escudero. Tú eres mi compañero de oración. Entonces sí se puede hacerlo, ¿ok? Y ahora quiero decirles que yo hoy soy un escudero de Dios, soy una persona que ha aprendido a ser compañero de oración, y de quien primero lo soy es de mi esposa. Con toda honestidad, voltea con él a tu lado y dile, ¿tu esposa es tu compañera de oración? ¿Tu esposo es tu compañero de oración? Personalmente lo soy de mis hijas.
Si algo yo he aprendido es que el que debe ser compañero de oración de los hijos debe ser el papá. Y tengo la libertad y la oportunidad de serlo de Tete, de Febe. El día de ayer yo le dije a Febe, Febe, sé que me quieres y me amas, pero yo voy a ir al cuarto, voy a orar. Yo voy contigo, papá. No quiero orar, no, yo voy a orar por ti. Ah, bueno, ora por mí. Y orar, Febe, orar conmigo es trepárseme en la espalda, subírseme en la cabeza. Y le digo, Febe, salte, estoy orando por ti, papá. Ah, está bien, Febe, ora por mí. Quiere entrar mi hija Esther al cuarto y lo primero que le dice Febe es, papá está orando. Y he aprendido lo importante de que también mis hijas oren por mí. Y eso es maravilloso. Muy bien, ahora escucha. Muchos, en vez de tener una actitud de compañero de oración, cuando un líder falla, cuando una persona falla en su forma de tratar, en su forma de hablar, en su forma de relacionarse, y a veces una persona peca, lamentablemente no se tiene una actitud de compañero de oración. Lamentablemente le damos lugar al yo lo sabía. Y si lo sabías, ¿por qué no oraste? Y si lo sabías, ¿por qué no intercediste? ¿Por qué no doblaste tus rodillas por esa persona que en su momento Dios te permitió discernir o entender que algo estaba mal? ¿Por qué no lo hiciste? Pero muchas veces, a veces se expresa de la siguiente manera: mira quién lo dijera, si es pastor, mira quién lo dijera, si sabía de la Biblia, mira quién lo dijera, si ya mira tanto tiempo recorrido que lleva en el Evangelio y mira. O a veces se llega a decir, ¿y eso qué es? A ver, ponle el título. Y el que decía. Muchos, en vez de tener una actitud de compañero de oración, lo tienen de prejuicio y de juicio. Muchos, en vez de unirse y tener una actitud de compañero de oración, lamentablemente le dan lugar al prejuicio y al juicio. Y piensan y dicen, uy, ¿ese hermanito es el que va a dirigir la oración? Uy, ¿ese es el que va a predicar hoy? Uy, ¿ese es el que va a cantar? Uy, ese líder le falta. Y eso limita muchas veces lo que Dios quiere hacer. En vez de unirte y decir, la verdad no compagino con la forma en que lo hace. No me gusta, no me agrada su estilo. Pero voy a orar por él. Pero me voy a hacer su compañero de oración. Señor, ayúdalo, que se desarrolle, que tenga esa habilidad, esa capacidad, esa destreza. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Porque de repente alguien se para aquí para orar, o cuando alguien dirige una oración y de repente dices, ¿y quién va a orar? Hasta la gente pregunta, ¿y quién va a predicar para ver si voy o no voy? Y entonces tú no tienes una actitud de compañero de oración. ¿Tenemos prejuicios? Porque entonces si es alguien que te gusta cómo lo hace, cómo lo desarrolla, entonces se va a poner bueno. Y cuando no, ya hasta tú dices, uy, tengo que estar, ya estoy aquí. Dile al de tu lado, no vayas siendo tú. ¿Cómo? Dile, no vayas, del griego no seas tú. ¿Cierto? Pero hoy te invito a que tengamos la actitud de compañero de oración que Dios quiere que seamos. Hoy te invito a que seas el compañero de oración de esa persona que Dios va a poner en tu corazón y que como iglesia valoremos juntos el orar los unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros y que nos reunamos para bendecirnos y nunca maldecirnos. ¿Alguien está aquí por primera vez? Hoy quiero que tú aprendas cómo Dios quiere que tengas un compañero de oración que esté pidiendo a Dios por ti, que te bendiga, que siempre ore porque Dios te guarde, te proteja, y para que en las medios de las situaciones que tú estés viviendo sepas que alguien va a estar pidiéndole a Dios por ti. Quiero que repitas esta proclamación, esta declaración sobre ti. Hoy decido tener la actitud de compañero de oración con mi prójimo y congregación. Hablaré bendición y nunca maldición. La idea de estar orando juntos es que podamos ver la mano de Dios a nuestro favor. Y quiero enseñarte cómo la palabra de Dios enseña a hacer y tener
compañeros de oración. ¿Alguien de aquí conoce a Jesús? ¿Sabía que siendo Jesús quien era, Él necesitaba compañeros de oración? Él tenía compañeros de oración. Y no solo buscó tener compañeros de oración, sino también Él decidió ser un compañero de oración. Si Jesús, siendo quien era, lo necesitaba, ¿cuánto más tú y yo? Y vamos a aprender este principio. En su etapa terrenal, Jesús se acercó a sus compañeros de oración para que oraran por Él. Uno se pregunta, ¿en serio? ¿En serio aquel que le enseñó a sus discípulos les dijo, se acercó con ellos para decirle, oren por mí? Sí, todos necesitamos tener compañeros de oración. Tú y yo los necesitamos. Pero no solamente los pedimos, sino también puedes decir, yo quiero ser uno. Amén. Mateo 26, del 36 al 38, ve cómo lo hizo. Lean conmigo, por favor. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Quién está hablando aquí? De Jesús. Y dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó ¿cómo? A ponerse triste y muy angustiados. Entonces le dijo, quédense aquí, velen conmigo porque siento que mi alma, ¿cómo está? Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Voy a pasar por un momento muy difícil en mi vida que no quisiera pasarlo, pero dice, pero no quiero pasarlo esto solo. Fue y agarró a sus partners, a sus compas, aquellos que son en griego compañeros de oración, a su camarada, a su sangre. Y dijo, ¿sabes qué? Tú eres banda, tú eres cuaderno de doble raya. Estoy hablando términos hebreos y griegos. En la versión Dios Chilango habla hoy. Y fue con ellos y les dijo, quiero que oren conmigo. Y Jesús les dijo, porque estoy muy hasta la... Quiero que oren por mí. Quiero que oren por mí, compañero de oración. Él fue y buscó a sus compañeros de oración y le dijo, vengan, necesito que oren por mí. Y quiero que voltees con tu lado y dile, yo quisiera ser así contigo, poder ayudarte en los momentos difíciles a ser tu compañero de oración. Muy bien, Jesús se desahoga. ¿Y sabes qué sucede después de que Él se desahoga? Escucha la voz de Dios. Uno puede decir, ¿en serio, pastor? Sí, cuando tú tienes un compañero de oración y te desahogas así como eres, así como te sientes y así como estás viviendo las circunstancias, cuando eso drena tu corazón, entonces vas a ser tan sensible a la voz de Dios que no vas a tener ningún problema para entender cuál es y para poderla vivir. ¿Me explico? ¿Ok? Ahora el siguiente punto es, Jesús incluso antes de ascender manifestó su compañerismo orando por sus discípulos. Entonces Jesús no solo tenía compañeros de oración, sino también Él era compañero de oración. Les voy a dejar una tarea si les interesa, si es parte de su crecimiento espiritual. Cuando ustedes vayan a casa, lean Juan 17. Y Juan 17, lo único que hace Jesús es orar e interceder por sus discípulos. Antes de subir al cielo dice, para mí es tan importante orar e interceder por ellos. Y su actitud siempre fue de bendición y para que cumplieran el propósito de Dios en ellos y a través de ellos, oró por ellos con fe y creyendo en ellos. Él nunca dijo, ay Señor, ya sabes que el Pedro es bien torpe para hablar. Nunca dijo así. Tú ya sabes cómo ese Tomás es bien incrédulo. Se parece a Osvaldo, hasta que no querer que no meta el dedito. Hasta que no tenga la lana, entonces voy a dar el primer paso. Aunque no tenga primero necesito tener la capacitación, necesito tener 10 años de conocer la palabra, entonces ahora sí. Así de repente dice, no, nunca oró así. Siempre dijo, Señor, tú los puedes usar, ellos van a ser usados por ti, tienen un propósito divino. Y entonces Él empieza siempre a orar y a bendecir. Siempre los dignifica y siempre ora para que el plan y propósito de Dios se cumpla en su vida. Entonces Jesús tenía sus compañeros de oración, pero también Él decidió ser un compañero de oración. Y tan Jesús lo enseñó que dijo, quiero que este principio quede en su iglesia, queden todos aquellos que van a creer. Jesús, previo a ascender, su indicación para la iglesia fue, oren juntos, tengan compañerismo en la oración, sean compañeros de oración. Y escucha cómo lo narra en Hechos 1, 4, 6, del 12 al 16 también.
Lean conmigo. Mientras estaban juntos, ¿cómo estaban? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Dice el 12. Entonces los apóstoles volvieron ¿a dónde? Desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto donde se hallaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos, ¿qué? Y a Dios continuamente. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Y escuche esto: en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como ellos reciben una promesa de Dios, una promesa de Jesús, y Jesús lo primero que le dice: miren, para mí es algo importante, voy a ascender al cielo, ya no voy a estar terrenalmente con ustedes, pero algo que tengo que enseñarles es: oren juntos. Dile a tu lado: mandamiento olvidado. Es uno de los mandamientos más olvidados. Orar juntos. Escuche, con todo respeto, entre semanas se pueden hacer fiestas. Y pues bueno, ahí te encargo a los niños para que, no importa si yo un poquito tarde, ahí los atiendes. Hermanos, vamos a tener el martes oración. Los niños se tienen que despertar mañana temprano. Quiero ser brutalmente honesto. Hermana, no puede pasar por mí para la fiesta allá. Hermana, el martes hay oración. Es que no tengo transporte. El mandamiento olvidado. Y lo primero que les dice Jesús es: oren juntos. Ay, espérate. Y de repente resulta que están los apóstoles, alguien que aprendieron a orar. Pero también estaban otros 120, y dentro de esos 120 había mujeres y los hermanos de Jesús. ¿Sabía usted que los hermanos de Jesús eran novatos en el evangelio en ese momento? Y entonces viene y dice: no importa si tienes mucho tiempo de conocer a Cristo, si más o menos medio tiempo, o apenas vas empezando a conocer el evangelio. Todos están invitados para que oremos juntos. Y después de eso, ¿sabe qué sucedió? La manifestación del Pentecostés. ¿La manifestación del qué? El cielo visitando la tierra. Y todos aquellos que batallaban, que eran difíciles de emociones, de carácter, que pensaban que no tenían propósito en la vida, tienen una visitación poderosa del Espíritu de Dios y después son usados para manifestar poderosamente el poder de Dios. Y dicho sea de paso, el Pentecostés nunca fue individual, fue congregacional. Señor, queremos una visitación poderosa de tu Espíritu Santo, sanidades, milagros. Dile a tu lado: pues vente a orar. Así dile a tu lado: vente a orar. Reúnete, congrégate, vente y vamos a orar juntos para que entonces experimentemos el poder de la oración, de ser compañeros de oración. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Dele un aplauso al Señor porque Él es bueno con nosotros. Y cuando tú lees la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta cómo Dios constantemente señala: es importante tener compañeros, es importante caminar hombro a hombro, palmo a palmo, es importante que no hagas las cosas solo. Desde el Antiguo Testamento vemos la enseñanza de ser compañeros de oración. ¿Alguien conoce a Moisés? Era increíble ver a Moisés obrar en su fe, en las indicaciones que Dios le daba, pero llegó un momento en que él necesitó compañeros de oración.
Fíjate cómo lo narra Éxodo 17 del 8 al 16. Quiero mostrarte algo que enseña la Biblia en las diferentes partes, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, de la importancia de hacerlo. Éxodo 17 del 8 al 16. ¿Lo tienes? Léanlo conmigo. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Refidín. Entonces Moisés le dijo a Josué: elige algunos de nuestros hombres y vayan a pelear contra Amalec. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. Josué obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla. Pero cuando bajaba sus brazos, Amalec comenzó a ganar. Cuando se le cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esta manera sus brazos mantuvieron arriba hasta que anocheció. Así, a filo de espada, Josué derrotó a Amalec y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que el pueblo se acuerde de lo que pasó aquí, y dile a Josué que voy a borrar de la tierra a todo el pueblo de Amalec. Luego Moisés construyó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y dijo: tomemos el estandarte del Señor. Él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalec. ¿Quién recibió ayuda? ¿Notaste un poquito el pasaje? Él habla con Josué y le dice: ¿sabes que estamos en guerra? Ve a pelear con ellos. Escuche, lo primero que dice: yo voy a subir al monte y voy a orar. Yo nunca veo aquí una invitación para Ur. Yo nunca veo que viene Moisés y le dice: hey, necesito que me ayuden a orar. No, ellos estaban ahí y ellos escucharon: él va a ir a orar. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y entonces cuando ellos se enteran, dicen: Moisés, queremos ir a orar contigo. Compañeros de oración. Ellos escuchan. No hubo fuerza, no hubo obligación. Simplemente dijeron: me quiero unir. Yo voy a orar por ti. Y entonces cuando Moisés dice que levantaba sus brazos y el bastón, el pueblo, cuando oras, ganamos. Cuando oramos, ganamos. Y de repente se cansa y dice el otro: yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para levantarte las manos. Yo estoy aquí para colaborar contigo. ¿Cuántos de nosotros en las circunstancias que estamos viviendo, a veces nos cansamos? A veces nos abatimos. A veces decimos: yo ya no quiero nada, no quiero saber nada. Yo ya estoy dispuesto a no hacer nada, no me importa. Dile al de tu lado: pero a mí sí. Pero a mí sí. Y cuando veo tu necesidad, entonces lo que yo voy a hacer es orar por ti. Y cuando tú te sientas desfallecer, yo voy a orar por ti. Cuando tú sientes que no hay solución, yo voy a orar por ti. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Ve cómo Moisés también entiende lo importante de tener compañeros de oración y Dios nos lo enseña. Ahora escucha, te dije que quiero mostrarte una línea, una historia de cómo la Biblia enseña lo importante de ser compañeros de oración. ¿Alguien conoce de aquí al apóstol Pedro? Muy bien, él experimentó el poder de una congregación que actuó como compañeros de oración. Y mira cómo lo nota y cómo lo expresa Hechos 12 del 6 al 16. Lean conmigo, por favor. Hechos 12 del 6 al 16. Pedro experimenta el poder de una congregación que actuó como compañeros de oración. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. ¿Cómo estaba Pedro? Lo iban a matar, sujeto con dos cadenas. Y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo. ¿Sí lo tenemos ahí? Ok. Y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, versículo 8, entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme.
y Pedro obedeció. Salieron de la celda, Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, éste se abrió por sí misma. Una vez afuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío estaba para hacer. Versículo 12. Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de... ¿Alguien se acuerda de esta María? ¿Dónde estaba esta María? Hechos. ¿En dónde estaba? Estaba orando. Y él dijo: no, yo sé lo importante que es orar. Ahora escucha. Llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para... Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. ¿Quién sabe por qué a las mujeres se les da el de comunicar? Gloria a Dios. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron: ha de ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron. Pedro estaba orando. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y no estaba solo dormido, estaba profundamente dormido, de tal manera que el ángel le tuvo que decir: hey, levántate. La pregunta es esta: ¿cómo una persona que al siguiente día lo van a matar tiene la capacidad de dormir? Tranquilo, están orando por mí. Calm down. Relax. Take it easy. God is in control. God is good. All the time. Forever and ever. ¿Se los traduzco? Tranquilo, carnal. Dios está en control. Están orando por mí. El barrio me respalda. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Es maravilloso cuando tú estás pasando por problemas bien difíciles y tú dices: hey, llama a la banda, pastor, hermanos, líderes, vamos a orar, vamos a echarle montaña de oración. Y tú mira, tranquilo. Y me llama la atención que había una muchachita, dijo: ay, sí es cierto, toda la oración, sí es cierto. ¿Pueden orar por un novio para mí? Sí. ¿Pueden orar por un trabajo para mí? ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Es maravilloso cuando tú tienes esa capacidad de decir: sí, la cosa se puso bien difícil, la cosa está terrible. Ahora imagínate cuando la oración que tú hiciste tiene respuesta. Quiero contarles una historia. En la guerra de Irak estaban unos soldados americanos y habían herido a uno de sus compañeros de este grupo de soldados americanos. Y ustedes saben que un soldado no puede dejar a un soldado herido, no lo puede dejar. Y entonces de repente los 5 sentidos se les hicieron chiquitos a todos. Si voy también me van a dar. Pues llamen al Osvaldo. Y ahí va. ¿Qué? Pues hay que ir por él. Aguántame. A la una voy por él. ¿Pero por qué a la una? Tú aguántame, a la una. ¿Por qué a la una? Porque a la una mi jefa ora por mí. Mi mamá todos los días a la 1 de la mañana ora por mí. Aguántame tantito, Señor. Aguanta a este compañero, que nada le pase. Pero a la 1 me voy, porque yo sé quién me va a cubrir.
Cuando la gente viene y me dice, pastor, ore por mí, porque usted está más cerquita de Dios. No, lo único que me estás diciendo es que tú estás lejos de Dios. Pastor, es que cuando usted ora se siente bien calentito. Yo siento ahí. Ok, espérate. Entonces tú tienes fe que Dios me va a usar a mí para orar por ti y que algo va a suceder. Sí, esa misma fe que tú tienes por mí de que Dios va a hacer algo a través de mí por ti, es la misma que necesitas para orar tú. La misma. ¿Cierto? Entonces de repente, a ver, vamos a orar. ¿A quién? Híjole, hermano, ella también puede orar por ti, no necesariamente tengo que hacerlo yo. Me encanta, me fascina hacerlo porque veo cómo Dios responde muchas de las oraciones y eso me alimenta, me enriquece mi fe. Pero también puede ser a tu compañero que está a tu lado. Ay, no, es que ese no me gusta cómo ora. Entonces el problema no es él, es tu actitud. ¿Es tú? ¿Es tú? Es tu actitud. Entonces tú no tienes una actitud de compañero de oración. Tienes prejuicios y tienes juicios. Por eso Dios no honra la oración que estás pidiendo. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Vamos a seguirle. El Pedro, el barrio lo respalda. ¿Entendieron, verdad que sí? Ahora escucha, esto se va a poner bueno. La importancia de un compañero de oración en tu hogar. Dile de tu lado, compañeros de oración. Primera de Pedro 7 dice de la siguiente manera, escuche esto y es muy importante. En cuanto a ustedes los esposos, levanten la mano los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias. Entonces Dios dice, ¿quieres que responda a tus oraciones, caballero, testosterona, rey, sacerdote? Sí, tráteme bien a su esposa. Porque es un vaso más frágil. ¿Y sabe cómo yo aprendí esto? Con la sabiduría de mi esposa. Ah, esas mujeres, Dios las bendiga. Cuando lee este pasaje me dice, cuidado porque soy un vaso frágil y el vaso frágil se rompe y lo que se rompe te puede cortar. ¿Sabes qué me dice Dios? ¿Sabes? Que muchos de nosotros hemos orado a Dios y Dios tiene aquí las respuestas. Aquí están. Y te dice, no te las voy a dar. ¿Por qué? Porque quiero que trates bien a tu esposa. Muchas de nuestras oraciones no han sido resueltas. No hemos tenido las respuestas tangibles, palpables. Porque Dios dice, no, tú no estás siendo compañero. Solamente lo quieres para ti. Pero no te importa tu familia. Y muchas de nuestras bendiciones tienen ese estorbo. Porque no estás tratando bien a tu familia. Voltea cuando tú le dices, trata bien a tu familia. Y no nada más habla a los esposos, también a las esposas. Ya no andes cortando a tu marido, dile tranquilo, mejor. Compañeros de oración, con toda sinceridad. En esta semana tuve conflictos con mi esposa. Y como ella es grande, pues mis problemas son grandes. ¿Sí comprende? Y resulta, escúchame, y resulta que no quería ir a reconocer mi error. No quería. Y no quería. ¿Por qué? Me entró la idea de, ya estoy cansado, que yo siempre sé el que dé el primer paso, que lo de ella. Le di lugar a ese pensamiento. Que sepa, que me valore ahorita para que vea todo lo que puede perder. Pues poquito, ¿no? A comparación de yo. Se lo estoy diciendo de risa, pero en el momento, híjole, uno le da lugar a esos pensamientos. Y después me encuentro con esto. Ah, ¿tú quieres? Sí. Ah, esto, el otro, sí. Está bien, Señor. Eso Dios me habló en el carro. Y ya en la tarde fuimos a un lugar a comer hot dogs.
Estaban sentadas mis hijas acá porque ellas estuvieron presentes en la discusión. Y entonces les digo, bueno, tengo algo que importante que decirles. Hijas, ustedes escucharon cómo me expresé mal, cómo levanté la voz a tu mamá, cómo hice una actitud incorrecta. Y delante de ustedes le digo a Daisy, que me perdones. Y Daisy se pone a llorar. Y me dice, lloro no porque me pidas perdón, sino porque no puedo hablar aquí porque está el público entero. Le digo, pues por eso lo hice aquí. Si bruto no soy. Es decir, yo he aprendido esto. No puedo esperar que las oraciones que presento delante de Dios sean respondidas si estoy tratando mal a mi esposa, si estoy tratando mal a mis hijas. Y Dios dice, ¿sabes qué? ¿Quieres un compañero de oración? El primer compañero de oración debe ser tu cónyuge. Si de alguien tú tienes que ser compañero de oración es de tus hijos. Y eso es lo que he aprendido. ¿Qué tanto valor y amor tiene Dios por la mujer? Que dice que algunas de nuestras respuestas no están siendo recibidas porque tratamos mal a nuestra familia. ¿Ok? Y ahora termino con esto. Santiago le habla a la iglesia y le dice, quiero que sean compañeros de oración. Mira lo que dice Santiago. ¿Puedes subir, Clement, por favor? El consejo de Santiago a la congregación es sean compañeros de oración. Lean conmigo Santiago 5:16. Miren lo maravilloso. ¿Cómo lo resume? Confiésense los pecados unos a otros. Digo, sí, así ya no. Ahí sí ya no. Digan conmigo. No, ¿cómo? Ahí sí ya no. Ya no. Y la Biblia dice que hay pecados de mal pensar, de mal sentir y de mal obrar. Confiénsense los pecados unos y los para la oración ferviente de una persona justa tiene y ¿cuál es el consejo de Santiago a la iglesia? ¿Saben qué? Reúnanse, sí, quítense la máscara, confiésense sus pecados. Voy a abrir mi corazón porque no tengo ningún problema en hacerlo. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, mi expectativa era grande, era muchísimo mayor. La iglesia de Nuevo Laredo aprendió mucho de esta iglesia. Y entonces de repente aplicamos los mismos principios y Nuevo Laredo floreció. Entonces cuando Dios pone en mi corazón, buscando al Señor, que era importante venir para los Estados Unidos para seguir trabajando acá, y de repente la primera intención era irnos a Los Ángeles, California. Pero todo sucedió para que yo me quedara aquí. Se complicaron muchas cosas y me quedo aquí y dije, ya está. Hombre, sí, de oídas aprendí, ya estando aquí, no, hombre, la cosa se va a poner power. Voy a aprender, voy a experimentar, voy a conocer. Y resulta que fue algo difícil para mí. Muy difícil. Y la mayoría de ustedes casi no lo saben, pero quiero que lo sepan. Y de repente pues orando al Señor, Señor esto y lo otro, aquello, ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué estas actitudes? ¿Por qué estas formas? ¿Por qué la relación de esta manera cuando debiera ser así? Y de repente en un sueño veo un árbol. Y ese árbol tenía muchas hojas y empiezan a caer. Y ese árbol era yo. Señor, y ese sueño, el árbol eres tú. El árbol tenía raíces, tiene raíces firmes en mí, tú crees en mí y eres fuerte porque tienes principios. Pero las hojitas son ideas, son conceptos, son formas que se tienen que caer. Y voy con mi partner de oración, mi prayer partner, Pastor Israel. Sí. Vengo a abrirle mi corazón y le platico el sueño. Y no estoy de acuerdo con este ministerio, con esta forma, y le abro mi corazón. ¿Por qué esto y esto? Y le dejo salir todo lo que había. Le digo, pero sé que son cosas que se tienen que caer.
muchos de nosotros, en vez de confesar nuestro mal pensar, nuestro mal sentir, nuestro mal obrar, para que oren por nosotros, lo guardamos, separa, divide, contiende. Pero Santiago dice, ¿saben qué? Confiénsense en los pecados los unos a los otros y después oren los unos por los otros. Hey, quiero abrir mi corazón. ¿Por qué no le dices que tienes problemas de pornografía? ¿Por qué no le dices que tienes problemas de masturbación? ¿Por qué no le dices, hey, se me andan quemando las habas, yo ya no aguanto, yo ya estoy muy tentada a las relaciones ilícitas? Tengo problemas con la mentira, tengo problemas de tratar a mi esposa, a mis hijos, no sé cómo hacerlo, tengo problemas con mi carácter, con mi temperamento, tengo problemas de relación, me enojo muy fácilmente. ¿Por qué no lo hablas? Ven, vamos a orar por ti. Para que sean, volteártelo, dile, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y resultados maravillosos. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Quién lo está escribiendo? Santiago. Y Santiago era el principal de Jerusalén. Y de repente imagínate toda la iglesia de multitudes en Jerusalén, porque dice que eran multitudes. Y de repente decían, vamos con el Jacobo porque él ora y Dios lo usa. Y entonces de repente se levanta Santiago y va a la iglesia y de repente la filo. No. Parecía como era de las que estaban regalando de esas lonches del Soriana. Venimos a qué horas por mí, espérate, para orar por todos ustedes, ¿cuándo? Y entonces viene y dice, mi responsabilidad no solo es orar por ti, pero enseñarles a orar por ustedes mismos. Y oren los unos antes que volteen de tu lado y dices, aquí estoy. Voltea con tu lado, aquí estoy. Y dile también tú, pues yo tambor. Aquí se rompe el de, oye pastor, pero yo no sé orar. Pues vas a aprenderlo haciéndolo. Y si la vas a regar, pues ya la regaste y aprendiste. Habrá alguien que va a estar allí y te va a corregir. No, así no se ora. Un día una hermana, para no decir que era mi esposa, le dijimos, órale, aviéntate, ora. La viejita, era una viejita que tenía problemas con la presión. Ya estaba, ¿no? Estaba el pastor, estábamos nosotros y gracias a Dios le damos dura la oración. Y órale, hermana Daisy, todavía no era mi esposa. Hermana Daisy, entren. Y la hermana dice, está bien, Señor, te pedimos por la hermana, quítale la presión. Y yo, le quita la presión, la mata. No, Señor, esa no la oigas, nomás regúlasela, normalízasela, pero no le quites la presión, porque una vez se le quite la presión, chiras pelas, estira la pata, entrega el equipo, cuelga los tenis. Mucha gente dice, ¿sabe por qué yo no voy a la oración? Porque no sé orar. Pues vente para que te enseñemos. Vente para que aprendas, vente para que fluyas, vente para que te desarrolles, vente para que aprendas. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Pero voy a ser brutalmente honesto. Las reuniones de oración son las menos concurridas. ¿A qué hora es la conexión con Dios? Pues a las 7 de la mañana. No, a las 7, no. Y luego es el día que tengo para dormir un poquito más tarde. Hermano, vamos a un campamento, vamos a ir al río Guadalupe, vamos a ir. ¿A qué hora? Pues tenemos que ir a las 5 de la mañana. Está bien, yo paso por usted. Vamos a tener velada de oración toda la noche. No. Hermanos, nos vamos a ir a hacer una pijamada, nos vamos a ir al campamento y de noche una fogata. Yo voy, ¿qué pongo? ¿Y quieres que sea brutalmente honesto? María estaba ahí y dijo, yo he aprendido la importancia de la oración. Y cuando una persona tiene conexión con Dios en oración, lo que quiere es mantenerse constantemente en oración, en grupo y en lo individual. Simplemente es el reflejo de tu tiempo de oración con Dios. Porque aquellos que experimentamos la presencia de Dios en ese tiempo, escuchamos su voz, las sensaciones tan agradables que edifican, que fortalecen, que sanan, tú dices, yo quiero continuar.
Y entiendo, de verdad entiendo cuando dices, no manches, compadre, pues es que no estás orando bien. Tu oración es aburrida. Yo lo entiendo, yo pasé por ahí. Hasta que entendí, hey, no estoy teniendo una actitud de compañero de oración. Señor, úsalo, Señor, dale iluminación, dale entendimiento, dale inspiración. Me uno ahí, porque hay que orar por los servidores, pues órale, vamos a darle. Y te unes y la verdad es que el ambiente cambia. Conclusión. Yo quiero que hoy tú y yo, con la fe que tienes y la bendición, hagamos una proclamación sobre nuestras vidas. Quiero que hagamos esta proclamación. Me gustaría que, si tú consideras, te puedas poner en pie. El que ora puede mucho. Si como iglesia nos reunimos a orar, cosas maravillosas sucederán. Lo que Dios está dejándonos saber, iglesia, y hecho sentir que quiere hacer en nuestras vidas, iglesia, requiere de oración y una actitud de compañeros de oración. Hay poder cuando el pueblo de Dios ora en unidad. ¿Alguien lo está entendiendo conmigo? Ahora escucha. Quiero que pongas tu fe en esto que vamos a hacer. Ora conmigo y di: Señor, renuncio a tener una actitud de prejuicio o juicio para mi prójimo y congregación. Si lo he hecho consciente o inconscientemente, te pido me perdones. Ponga una mano en su corazón y diga: hoy bendigo mi vida para tener y desarrollar una actitud de compañero de oración con mi prójimo y congregación. Hablaré bendición y nunca maldición. En el nombre de Jesús. Amén. Tu siguiente paso. Ahora, ¿qué sucede? Que esto, ya entendí lo importante. Decide ser el compañero de oración de alguien. Decide ser el compañero de oración de alguien. Escucha. Y sea que se lo digas o que no se lo digas. En mi caso, yo nunca le dije al pastor Israel: pásamelo. Yo nunca se lo dije, pero lo hacía. Y después, como Dios dice, todo lo que haces en oculto será puesto a la luz. Lo que oras en secreto será visto en público. Y Él me considera. Y ahora escucha. Acércate a alguien y dile: me gustaría que fueras mi compañero de oración. Y por último, tu siguiente paso. De verdad, escucha. Valora y asiste a las reuniones de compañerismo, de oración congregacional. Valóralo. Los martes de planificación es una oportunidad. Las conexiones con Dios y tus grupos familiares. Tu siguiente paso. Tome su lugar. Hoy aquí alguien está por primera vez, ¿cierto? Pueden levantar sus manos los que están aquí por primera vez. Iglesia, sean mis compañeros de oración para orar. Hoy están aquí. Un placer, un gusto que estén entre nosotros. Si alguien quiere ser un compañero de oración constante, es Jesús. Y Jesús siempre está queriendo bendecirte, ayudarte, apoyarte, guiarte. Pero hay algo que estorba, que impide, que se llama pecado. Si tú alguna vez has pecado, entonces Jesús dice: eso me impide que yo obre mi voluntad en ti. Y Jesús dice: pero no quiero que estés así. Si tú hoy confiesas tu pecado, lo reconoces y aceptas mi sacrificio en la cruz por ti, yo te perdono. Tú que estás aquí por primera vez, ¿te gustaría decirle: Señor Jesús, quiero que seas el compañero por toda mi vida terrenal y por la eternidad? Entonces hoy te invito a que des un paso de fe, que te pongas en pie, para que hagamos juntos una oración. Tú que viniste aquí por primera vez. ¿Aquí hay alguien? ¿Aquí hay alguien? ¿Quieres hacerlo? Dijimos compañeros de oración, ¿verdad? ¿Qué te parece si aquel que te trajo le dices: no vas a hacer esto solo, yo te voy a ayudar? Y ven,
Tráelo para acá al frente. Iglesia orando. Tráelo y dile, yo voy a caminar esto contigo. Cuando él me platicó que vendrías, me dijo, estoy muy contento. En la noche me habla y me dice, pastor, voy a llevar a una persona que tiene necesidad de Dios. Pase aquí, por favor. Gracias por ser sensibles a Dios. Gracias por ser compañeros de oración. Gracias, Jaime, por tu corazón de apoyo, de ayuda. Y hoy van a ver cómo Dios va a bendecir y ministrarnos. Iglesia, ahora, ¿ustedes les gustaría entregar su corazón a Jesús y decirle, quiero que seas mi compañero? Hagamos una oración y digan esto conmigo. Señor Jesús, he pecado. Te pido me perdones. Quiero abrirte mi corazón. Entra en él. Sé mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Guíame a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y así como está, vamos a orar por ellos. Iglesia, extienda su mano. Señor, en esta hora te pedimos te manifiestes. Que tu Espíritu Santo en esta hora es de testimonio de tu amor y tu perdón. En esta hora, Señor, te pedimos que nos empoderes para caminar en tu reino y en tu voluntad. Y que ahora en la posición de hijos que tienen su relación contigo sea tan fuerte que te sientan, que te experimentan, que te vivan. Y esas situaciones que están viviendo, que solo es un milagro tuyo podría obrar, hoy viene y hoy rompemos y quebrantamos sobre sus vidas toda obra de maldad y de tinieblas. Les bendecimos y si haya vida y bendición en todo su ser, en el nombre de Jesús. Amén.